Hoy es un día muy especial porque se celebra algo tremendo, pero para que entendamos lo importante del día de hoy, yo quisiera contarles una historia. Tal vez un poquito no tiene que ver, pero al final sí. Y es de un hombre que estaba meditando en algo que le había pasado. En la madrugada había seguido a su señor, él era un siervo, en obediencia, sin saber lo que iba a hacer. Lo acompañó a un lugar donde era una montaña con 600 hombres más. Aparte de esos 600 guerreros romanos, había todo un séquito de judíos. Y como el sumo sacerdote no podía estar presenciando ese acto, porque no podía ligarse con los pecadores, él envía a su siervo. Y este hombre había pasado algo en la madrugada y estaba meditando en lo que había sucedido. Y todavía no lo podía creer. Se tocaba y, como hacemos nosotros a veces, se pellizcaba a ver si realmente había sucedido. Pero lo que más le impactó fue que al cursar de la mañana, todo el día pensando en este momento, a las 12 del mediodía del próximo día, algo sucedió. Donde dice la Biblia que toda la tierra completa fue llena de oscuridad. Y en ese momento, él entendió lo que había pasado. En ese momento, Marco entendió que quien le había sanado la oreja, que le había sido cortada, era el Dios de los dioses, el único Dios verdadero. No tan solo esto, que ¿cómo él lo supo? Porque estando en el templo, dice la palabra que hubo un terremoto y el velo se rasgó en dos. Nadie más cerca que el sumo sacerdote, que su siervo. Nadie más cerca de este acto de que el velo se rasgara. Y por eso quisiera que leyéramos el versículo de hoy y le voy a compartir cómo titulé el mensaje de esta mañana. Dios es tan hermoso porque yo le decía, Padre, yo necesito encontrar algo que yo escribí hace años, en el 2012. Y tenía que ver con este día. Y yo le dije el año pasado lo mismo y no lo encontré. Pero Dios quería que fuera para ahora con nosotros unidos. Y dice aquí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y el sol se oscureció. Hablaremos de esa palabra, oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. 3 versículos que marcaron la historia de la humanidad. 3 versículos, palabritas, que tienen una profundidad tremenda. Hoy se titula El día más oscuro de la humanidad. Y yo quisiera que vayamos juntos a explicar algunas de las cosas que vemos aquí. Y dice aquí en el verso 44 que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, pero si leemos Marcos, él estaba colgado en el madero desde las 9 de la mañana. De 9 a 12, al frente de todos. Si leemos los 4 evangelios, vemos el escarnio, vemos que fue coronado con una cruz de espinas. Y no fue, ay, qué lindo, fue puesta y puesta. O sea, literalmente, no solo eso. Fue flagelado, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Fue ridiculizado por sus discípulos, negado por los mismos. Estaba solo. La gente le decía, pero tú no eres el rey, bájate de ahí. Tú no dijiste que el templo se destruiría y tú lo levantarías. Tú no decías que eras Dios, que eras el Mesías. Bájate de ahí. Los que estaban alrededor de él, los ladrones, asesinos, que sabían lo que habían hecho, sabían que el hombre que estaba en el medio era un hombre santo y sin mancha. Aún le decían, pero sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Hay documentos, y esta es la parte que a mí me encanta,
donde se demuestra que hubo oscuridad en toda la tierra. Hay un poeta egipcio que dijo que el Dios de la creación ha muerto. Cuando presenció esta oscuridad, millas y kilómetros bien lejos de donde estaba sucediendo. No solo eso, 3 otras personas documentados sintieron el terremoto. Yo no sé qué clase de terremoto fue. Yo sé que fue que alrededor del mundo se sintió el terremoto y se vio la oscuridad. Otro dijo lo siguiente: o Dios está sufriendo o el mundo está pereciendo. Yo creo que entendamos, cantamos varias canciones. Yo creo que entendamos lo que está pasando aquí. Muchos dicen que, bueno, fue un eclipse. Si fue un eclipse sobrenatural. Algo que no se entiende porque los eclipses solamente duran 5, 6 y 7 minutos el máximo. Uno que dure 3 horas es un milagro. Es algo sobrenatural. Pero ¿quién es el Dios de la creación? Bueno, fue un fenómeno que sucedió esa vez. Y ya, algo de la naturaleza. Algunos le dicen a este fenómeno el polvo de Sahara. No el Sahara, no, es otro tipo de polvo que supuestamente oscurece toda la ciudad. No es que se oscurece el sol. Se documentó y se vio que realmente en ese tiempo no sucedió el polvo, no pasó. Fue una oscuridad penetrante y cósmica y nos remonta a algo que pasó igual en el mismo tiempo, pero por 3 noches. Si vamos a Éxodo, una de las señales del Señor a Egipto fue que oscureció durante 3 días. Y dice la Biblia que tú te ponías la mano ahí y no te veías la mano durante 3 días completos. Claramente Dios está haciendo referencia a la Pascua del Éxodo. Le digo por qué. Porque después de ese día el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. ¿Cuándo dice que murió Jesús? Yo no lo estoy inventando. A las 3 de la tarde. El mismo momento donde era sacrificado el cordero de la Pascua. Por eso Pablo dice que Él es nuestra Pascua. Diríamos nosotros, Él es nuestra Semana Santa. Fue una oscuridad sobrenatural que Dios tuvo que estar presente. Pero antes de hablar de la parte de Dios, yo quiero que ustedes entiendan. En el jardín de Getsemaní, donde Él lloró lágrimas de sangre. Y cuando ellos lo apresan, dice: ustedes todo el día, todo el tiempo intentaron agarrarme y no lo hicieron en público. Sin embargo, hoy se les he permitido porque ha llegado su hora y la oscuridad está presente. Es la misma palabra de oscuridad acá. Jesús estaba claro de que las tinieblas estaban celebrando. La creación del mundo estaba llorando que su creador había muerto. ¿Y qué hacían las tinieblas? Celebrando una fiesta. Fue el día más temible, el día más triste. Hasta la misma humanidad entendió, la creación, que algo no estaba bien. No solamente eso, sino que hubo silencio durante estas 3 horas completas. Y si se dan cuenta, leemos antes y es escarnio, burla, ridiculizar a Jesús. Tú no eres Dios, todo eso es mentira. Y Dios dice, es mentira. Vamos a recordar algo que pasa en cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento donde hay profecía apocalíptica de los últimos tiempos. Hay una oscuridad tremenda. Amós 8:9 específicamente dice que en el fin de los tiempos se va a traer oscuridad al mediodía. Y Dios está dejando entender de que Él fue quien trajo la oscuridad, haciendo varias cosas. Mientras Él trajo la oscuridad, las tinieblas se estaban celebrando. Pero ahora es que vamos. Pero cuando Él trajo esa oscuridad, estaba diciendo, ya hay juicio el juicio viene a la humanidad. Estaba dando a entender de que Él no está de acuerdo con el pecado, pero también estaba dando a entender algo que vamos a leer en Isaías 53, y quiero que vayamos ahí. El sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Este capítulo
es tan profundo y tan gráfico que el día de hoy los judíos no aceptan que se trate de Jesús. Pero yo lo voy a leer. Vamos a ver si se parece a lo que él sufrió. Isaías capítulo 53. Delante de él, de Jehová, anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía ni atractivo ni hermosura. Es de Jesús que está hablando. Lo que atrae a la gente a Jesús, lo que lo atrae el día de hoy, no es su hermosura, aunque Él es el más hermoso de todos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido quebrantados? ¿Cuántos de nosotros hemos dolido? Pero Él dice que Él fue experimentado en quebranto. Nadie fue más quebrantado que Él. Vamos a continuar leyendo. Dice: escondimos de Él el rostro y fue menospreciado, y lo tuvimos por nada. Lo que sucedió en la cruz, rompiendo sus ropas, jugándola, o sea, al azar, a ver quién se quedaba, golpeándolo con un palo. Profetiza, a ver quién es, quién fue que te golpeó. Los latigazos, cada vez que ese latigazo laceraba a Jesús, Él estaba sanando nuestras heridas. Cada vez que ese latigazo laceraba a Jesús, estaba sanando nuestras enfermedades, estaba perdonando nuestros pecados. En verdad, es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Dios. Y esa es una de las claves. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, traspasado con los clavos, traspasado con la lanza al final. Por transgresión significa pecado, maldad. En nuestro corazón hay maldad. Lamento decirte eso, una mala noticia, sí la hay. Constantemente nuestro corazón está hacia el mal hasta que venimos a Cristo. Él fue molido por nuestros pecados. No fue que, literalmente la palabra molido significa molido, destrozado, que no se reconocía. Aquellos que sabían quién era Jesús no lo reconocieron luego de los latigazos y todo lo que Él sufrió. Y yo leyendo, vi algo que realmente no me recordaba. Y era que Pilato, cuando lo mandó a azotar, durante la historia, muchas personas que habían sido azotados para luego crucificarlo morían nada más en el azote. Eran tan brutal. Y es como la pasión de Cristo, ellos se turnaban. Primero comienza el guardia más flojo. Entonces ahora no ven, el matatán. Entonces ahora trae realmente lo que va a hacer. Y ahí mismo lo recogían para tumbarlo. Lo recogían. Pero el Señor sufrió todo eso y aguantó hasta el final. Porque dice la palabra que Él tiene que morir colgado del madero. Ser maldición por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos convertidos en bendición. Y dice: el precio de su paz cayó sobre nosotros. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Y dice: pero Adonai cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay siempre una lucha, que si fueron los romanos, que fueron los judíos. No, te tengo una noticia: fue Dios que crucificó a Cristo. Fue Dios que lo aplastó. Y esas 3 horas de oscuridad eran diciendo: no estoy de acuerdo con el pecado, pero lamentablemente tengo que apartarme de mi hijo. Por esas 3 horas hubo silencio en el cielo, hubo silencio en la tierra. Pero también Dios es tan hermoso que Él dijo: nadie va a ver a mi hijo sufriendo. Y durante las 3 horas más difíciles de la cruz, nadie lo vio sufriendo. Él sufrió solo cada uno de nuestros pecados. Dice la Biblia: pasados, presentes y futuros. Mañana tú vas a pecar, ahorita también. Y el Señor contó cada uno de esos y murió por ellos. Entregó su vida cuando nos tocaba a nosotros pagar ese precio. Esa oscuridad
nos da a entender de que Dios, aunque Él tuvo que apartarse del pecado, Él nunca se apartó de su Hijo. Y les digo una muestra de esto. ¿Qué dice el versículo? Solamente darle este dato interesante. La palabra oscureció, la pusieron bonita ahí. No oscureció, dice que el sol se apagó. O sea, literalmente al sol le bajaron los breakers y dejó de alumbrar. Literalmente, el sol no funcionó. Ni siquiera el sol podía ver, presenciar la muerte del Mesías. Entonces dice aquí, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero no es como hay videos que lo presentan y está Cristo ahí y hacen un zoom al templo y el velo se rasga. No hay forma que en ese tiempo hubieran visto el velo rasgado. Posiblemente los discípulos lo vieron después, posiblemente los sacerdotes, porque luego de eso en Hechos dice que muchos sacerdotes se convirtieron al Mesías. Y esa rasgadura del velo era algo claro. Primero, ya está, bueno, voy a traer juicio ante el templo de Israel. Y el templo fue destruido. No solamente eso, sino que lo hermoso es que de la manera que se escribe, cuando tú ves, y esto lo han documentado muchas personas, cuando tú rasgas algo, si lo rasgas de arriba hacia abajo junto con la costura, tú no te vas a dar cuenta que se rompió. Pero cuando tú lo rompes, posiblemente de abajo hacia arriba, es evidente de que hubo una ruptura. Sea como sea que se haya roto, era claro de que Dios había literalmente hecho esto. Rompió lo que separaba a la humanidad de Él. En el templo antiguo era un lugar donde estábamos nosotros. Luego estaba el templo, o sea, en el templo estaba el atrio, el patio, ¿verdad? Luego estaba el templo y dentro del templo el lugar santo, donde estaban los utensilios. Y dentro del lugar santo había un lugar aparte que se llamaba el lugar santísimo, donde solamente ahí moraba la presencia de Dios. Donde tú podías entrar una vez al año, no tú, el sumo sacerdote lavándose 7 veces por 7 días consecutivos para entrar y presentar tu pecado y el mío, una vez al año. Usted se imagina cargar con todos tus pecados 364 días para que algún día tú te vistas de blanco y digas, por fin fue liberado. Dice Hebreos que ya no hay más, que Él fue sacrificado una vez y para siempre. Ya somos limpios, somos santos y sin mancha. No porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra. Él sufrió lo que tú y yo debimos sufrir y nos dio lo que Él es. Dice la palabra que por eso somos justificados. Una palabra wow. Lo que significa que Él te limpió y que Dios te ve justo sin pecado delante de Él. Eso es lo que significa. ¿Sí? Dios no te ve con pecado. A través de Cristo Él te ve sin pecado. Pero cuando yo fallo, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Que cuando yo fallo, yo tengo que arrepentirme y Él va a limpiarme de la maldad y de mis pecados. Y lo hermoso es esto. Hay un solo paso que yo tengo que dar. ¿Le digo lo que significa arrepentirse? Es que yo estoy caminando para acá y digo, no, me doy una vuelta a 180 grados y camino a la dirección completamente opuesta para nunca mirar atrás, para nunca volver atrás. Eso es lo que significa arrepentirse. Y eso es lo que Dios busca en nuestros corazones. Que cuando tú digas, ya no más, te necesito, te entrego mis pecados, perdóname, sea algo completamente de corazón. Y que tú le des la espalda. Y dice el Señor que cuando tú haces esto, entonces alcanzas misericordia. A pesar de todo esto que le estoy describiendo, miren lo lindo. Luego de las 3 horas, entonces Jesús rompe el silencio. Y si leemos, como dije, a través de los evangelios, Él dice, nadie me quita mi vida. ¿Por qué ustedes creen que Él aguantó tanto? ¿Por qué ustedes creen que nadie pudo quitar la vida? Él lo dijo claro, yo pongo mi vida. Nadie me la puede quitar. Él sufrió cada una de esas golpes, de esos pecados,
para al final Él mismo entregar su vida al Padre. Y me encanta porque en este momento dice, y clamó a gran voz y dijo, Padre, Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y luego de haber dicho esto, expiró. 3 días de incertidumbre. Pero dice la palabra en Efesios 4, en 1 Corintios, en Apocalipsis, que durante ese sábado, durante ese día tenebroso, al otro día después de la muerte de Jesús, Él tomó la llave de la muerte, se la quitó al infierno y llevó a los cautivos a la cautividad, dando a entender de que a esos santos que murieron antes de Él, que estaban en el seno de Abraham, Él los llevó a la gloria, al paraíso, junto con el ladrón. Lo que me impacta es esto. Ellos están celebrando, se acaba la tiniebla, pero siguen celebrando porque Él dice, expiró. Y lo están esperando en el Seol, pero no llega. Y lo están esperando, pero no llega. Y cuando Él llega, Él no llegó como vemos a un Jesús humilde, sin hermosura. Él llegó como el Jesús de Apocalipsis, léanlo, en gloria y en poder, dándoles a entender quién era el Rey de Reyes, quién era el Señor de Señores. Le quitó el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder de la enfermedad. Y más que eso, se llevó a sus hijos que habían sido santos, se los llevó. Y eso nos abre, dice la Biblia, que nos abre a nosotros, la resurrección de Cristo, un camino hacia la resurrección. Que si Él resucitó, dice Pablo en 1 de Corintios 15, si Él no resucitó, de más estamos hablando. Él lo dice claro. ¿Para qué tú y yo creemos si Él no resucitó? Pero si Él resucitó y así lo hizo, me encanta, porque Él dice claro que lo hizo. Entonces tú y yo tenemos vida eterna con Él en el cielo para siempre. Y así como Él llevó, al ladrón al paraíso, así a nosotros nos va a ascender hacia su trono para estar con Él siempre. Posiblemente a reinar con Él aquí, en la tierra, y luego en la nueva tierra, nuevo cielo. Pero lo hermoso del Señor es que la resurrección hizo muchas cosas. Y quiero hablarte de 5 razones que la historia no termina ahí. Lo más hermoso es cuando tú lees el final de la historia y tú dices, pero se salvaron toditos, o siempre hubo una victoria. Y hay gente como que no le gusta, como que le spoileen. No me dé spoiler. No me diga el final. Mentira. Vete al final. Aquí sí podemos ir al final. Vete al final en este Apocalipsis. Y mira quién es que reina al final. Jesús. Verso, capítulo 20, 21, 22. Él es el que reina. Y Él reina, cuando establece el reino, entonces se lo entrega al Padre. Ya yo terminé mi trabajo. Satanás en el lago en el infierno, en el lago de fuego, como le conocemos. Y nosotros reinando con Él. Pero entonces, ahora, 5 cosas que suceden con la resurrección, porque hoy es el día de la resurrección. Hoy celebramos que Él murió, pero resucitó. Y hay datos científicos, aunque yo no necesito la ciencia, pero para aquellos que sí, no hay problema, de que todo lo que dice Lucas, Marco, Juan y Mateo fue real. De que el sacrificio, de que los golpes, hay una persona que se llama Lee Strobel, él era un periodista y estaba en la universidad estudiando, y él veía como que sus amigos cristianos tenían demasiado gozo y le molestaba. Esta gente tiene que ser falso, es mentira. Nadie está tan feliz. Él se acerca a uno y le dijo, mira, ¿por qué? No, yo sé que tú vas a decir Cristo, pero es que no, es que tiene que haber otras cosas. No, el amigo le dijo no. En la universidad, ya graduándose, no. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El amigo le dijo, yo te pongo un reto. Haz tu tesis en si el evangelio es verdad o no. O en si el cristianismo es verdad o no. Y él comenzó con la Biblia. Y su tesis fue basada en la muerte de Jesús. No hay ninguna tumba vacía, solamente una para la eternidad. No importa que quieran buscar el ADN, la inteligencia artificial, que nunca va a aparecer ese cuerpo. Al menos que tú vayas al cielo y lo veas allá. Al menos que se te aparezca en misericordia en una revelación. Pero la tumba está vacía. No hay ningún otro hombre y Dios que su tumba esté vacía. Porque dice la Biblia, Él nos ama tanto que Él es Dios trino. Pero ustedes saben que ahora la Trinidad también tiene parte humana. Porque dice que Él se llevó sus llagas. Tomás no entró en las manos
Y en Apocalipsis nos sale aquel que traspasaron. Él nos ama tanto que dijo, yo voy a continuar siendo completamente hombre, completamente Dios, cuando suba al Padre. Y entonces nos envía a el Espíritu Santo. Pero déjenme leer las 5 razones por qué la resurrección de Cristo es importante. Primero, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte para siempre. Y si Él la venció, nosotros lo vamos a vencer en Él. No por mis fuerzas, por las de Él. Número 2, la resurrección de Cristo significa que somos limpios y justos delante de Dios. Que cuando yo vaya al cielo y me diga que yo no tengo que decirte nada, yo solamente sé que Cristo murió por mí y me perdonó. Esto no es por obra, esto no importa lo que yo haga, deje de hacer. Si yo creo en Él y Él entra en mi corazón y me transforma, dice que automáticamente tú crees en Él, el Espíritu Santo entra en ti, eres nueva criatura y naces de nuevo. La carne y el pecado completamente se quedan, pero ya es una nueva persona en Él. Esa es la evidencia de que Él resucitó. Número 3, la resurrección de Cristo prueba de que el evangelio es verdadero. Lamentablemente en las otras religiones no hay nada que lo pruebe. Lo único que prueba, y por eso ha sido tan atacada, aparte de la Biblia, la resurrección de Cristo. Número 4, la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Le dijeron de todo, hicieron de todo, y al final, ¿quién triunfó? Él. Y lo que me encanta es que usualmente si nosotros hubiéramos triunfado como hombres, te lo dije en tu cara. No, Dios es así. Dios es así. Triunfé, ahora te espero. Arrepiéntete, ven, regresa a mí. Yo estoy seguro que ese soldado que lo traspasó y dijo, exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él es salvo y lo veremos en el cielo. Porque ese momento de arrepentimiento que Jesús busca. Si fuéramos nosotros seres humanos, tenemos que hacer una reunión. Hey, espérate, Natalie. Como yo te estoy llamando hace rato, entonces tú tienes que venir. No, espérate, dame un segundo. ¿Usted se imagina a Dios diciendo eso? Dame un segundo, déjame reunirme con los 24 ancianos, con el Espíritu y el Hijo, hasta una reunión a ver si tú eres apta para recibirme. Pero así nosotros actuamos. Y Él rasgó el velo para decirnos, entra en mi trono completamente lleno de gracia, sin hacer nada, solamente un paso de fe. Pero toda la fe con lo que lo respalda. Y hay 2 historias, y no lo voy a explicar, no lo voy a narrar, pero sí lo voy a decir. En Juan 18 y en Lucas 23. Juan 18 habla de Malco, se la narré ahorita. ¿Por qué hablé de esa historia? Porque no importa cuánto te hablemos, el Espíritu Santo tiene que convencerte de pecado. Pero también cuando tú experimentas su perdón, experimentas su gracia, tu vida cambia para siempre. ¿Qué pasa en Emaús? Está caminando Jesús resucitado, 2 discípulos no lo conocen, no se recuerdan quién es. Y cuando Él está hablando, le dice que le habla las escrituras, se las explica, se las da de comer así como unos bebecitos. Cuando ellos se sientan, que Él parte el pan, ellos dicen, ¡ah! Pero es el Señor. Y entonces dicen esto, pero no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos explicaba las escrituras. Eso era el Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Y eso es lo que Él muestra a nosotros cuando venimos delante de Él. Señor, yo necesito tu perdón, necesito aprender tu palabra, necesito que tú me guíes, me transformes, me cambies. Hay gente que dice, es que yo siento como un fueguito, no sé, o como que tengo que llorar. Todo eso es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y finalmente, la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramó el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que creen. Yo quisiera que hoy y de ahora en adelante, en cada Semana Santa, nosotros entendiéramos el porqué de la Pascua. Que Jesucristo es la Pascua. Que estamos aquí por Él. Y muchas veces tú entiendes que tú necesitas cuál es mi propósito en la vida o por qué estoy aquí, qué es lo que debo hacer. Nosotros fuimos creados para alabarlo a Él, para exaltarlo a Él, para demostrar al mundo su amor. Y yo quisiera orar
Porque si quieres pertenecer a la familia de la fe, como decimos, si quieres que Jesucristo entre en tu corazón, Él sea tu Señor y Salvador. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de una relación con el Dios verdadero, con el único que no hay nada que se pueda refutar, el único que se hizo llamar Dios y lo demostró. Yo quisiera que tú, vamos a cerrar nuestros ojos, y si no has hecho esta oración nunca, quisiera que la hagas ahora. Y luego tenemos una parte especial, algo muy hermoso que vamos a celebrar. Entonces, cierra los ojos. Jesús, vengo delante de ti pidiéndote que me perdones, me limpies, me hagas una nueva persona. Ya no soporto más, te necesito. Entra en mi corazón y sálvame. Te lo pido por tu poder. Espíritu Santo, entra en mi vida y transfórmame. Y que tu fuego me alcance en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste oración, ahora perteneces a la familia de la fe. Y quisiera ahora que pasáramos a la Santa Cena. Si pueden buscar a los que están de aquel lado, por favor. Gracias. Entonces, antes de que se reparta todo, yo le voy a explicar brevemente. Quiero leer algunos versículos de por qué celebramos la Santa Cena. ¿Ok? Dice la palabra así. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo a favor de nosotros, continuad haciendo esto en memoria de mí. Esto que estamos haciendo ahora es algo que Él dijo a sus discípulos que hiciéramos en memoria de Él. Entonces, ¿qué te califica? Nada. Pero también alguien. Si no fuera por su muerte y resurrección, yo no estuviera calificado para tomar la Santa Cena. Pero lo único que dice la palabra que necesito es decirle a Jesús que entre en mi corazón y me salve, y hacerlo de verdad, no porque el otro me mira, sino que yo quiero una relación verdadera a Jesús. Y si yo sinceramente fui salvo, soy salvo, entonces puedo participar de esta cena porque soy discípulo de Él. Pero hay algo. Él dice: muchos de ustedes están tomando la cena del Señor. Básicamente la palabra es faltándole respeto. Porque ¿cómo no debemos tomar la cena del Señor? En pecado. Si nuestro corazón no ha sido completamente arrepentido, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor por completo. Sin embargo, dice Pablo aquí que cuando hagamos esto, ahora cuando le entreguen a aquellos que quieran tomarlo, solamente hay que hacer esto. Usted va a tomar un minuto donde usted se va a arrepentir de sus pecados, donde va a hablar con el Señor y le va a entregar su vida. Si usted sabe que hay un pecado continuo en su vida que necesita entregar, entréguelo y dé vuelta completa y vas a alcanzar misericordia. Si hay algo que necesitas que no has pedido perdón, pide el perdón ahí y luego entonces te reconcilias con tu hermano, para que no la tomes indignamente, porque el que la toma indignamente acarrea maldición, enfermedad y muerte. Muchos se estaban muriendo en Corintios, pero era porque ellos llegaban a una fiesta, no había solemnidad, no había un entendimiento, no le importaba. No, yo quiero comer pan y beber vino. Si ese es el propósito, mejor no la tomes. Pero si realmente quieres glorificarlo a Él, y de verdad es un momento hermoso, porque estamos celebrando y recordando que Él murió, pero también que Él resucitó. Y cuando se toma el vino, dice, y este es, asimismo, también tomando la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continúen haciendo esto en memoria de mí todas las veces que lo bebáis. Tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor Jesús hasta que venga. Cuando hacemos eso, estamos proclamando que Él murió y resucitó, que su sangre me limpia de todo pecado y que Él me hace apto
para ir a su presencia.